Hola, buenos días. Muchísimas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio al webinario. Muchas gracias por su paciencia. Estábamos dando tiempo para que las personas estuvieran presentes. La saluda Eugenia López Uribe. Soy representante para Girls Not Brides en América Latina y el Caribe y tengo el placer de moderar este webinario. Les pedimos que por favor pongan en mute su micrófono para que podamos concentrarnos en las presentaciones. Y el webinario va a ser principalmente en español, pero como tenemos compañeras que vienen del ámbito internacional y que su lengua es en inglés, tal vez haya momentos en donde ellas usen ese idioma para comunicarse mejor y estaré dando traducción en el chat. Entonces, por favor, estén atentas. Si empiezan a escuchar inglés, pongan su chat para la traducción escrita. Pues es un placer para nosotras y nosotros tener este mapeo. Es el primero en su clase en América Latina y el Caribe. Tenemos a la comunidad de enfoques aplicados en niñas adolescentes del Population Council, que nos va a estar compartiendo el conocimiento, la evidencia, para mejorar las prácticas que tenemos para implementar programas enfocados a las adolescentes. Pusimos a propósito esta foto para que vean de qué adolescentes estamos hablando, principalmente de las menores de 15 años, que es en donde más se ha necesitado invertir, porque son las que se han quedado más rezagadas en los programas que estamos trabajando. La que sigue, por favor. Les cuento un poquito de quiénes vamos a estar en la presentación. Como les comentaba, estamos del Population Council. De la región está la oficina de Guatemala, pero también nos acompañan de otras oficinas y de nivel internacional. Su servidora, que forma parte de Girls Not Brides, la Alianza Mundial para Terminar con el Matrimonio Infantil, y también formamos parte del grupo de trabajo sobre sexualidad y matrimonio y uniones infantiles tempranas y forzadas, que nos enfocamos también mucho en tener mejor evidencia para abordar el trabajo en matrimonio infantil. Les presento a Eva Roca. Ella es investigadora especialista en los vínculos entre vulnerabilidad social y económica con la salud de las personas jóvenes y se enfoca en apoyar a que los programas enfocados a niñas y adolescentes en el mundo sean mejores. Ella es una entusiasta del mapeo social y trabaja como consultora independiente para el Population Council. También tendremos a Ángel del Valle. Él es antropólogo y tiene una maestría en desarrollo social por la Universidad del Valle, Guatemala, en donde además es docente de la Facultad de Ciencias Sociales. Es representante de país de la Oficina de Guatemala del Population Council y en los últimos años ha liderado el diseño, implementación y evaluación de programas centrados en el desarrollo humano y comunitario y la prevención de la violencia contra niñas y adolescentes en Guatemala, Belice, México, El Salvador y Honduras. El Population Council es además socio técnico de la Defensoría de la Mujer Indígena en Guatemala. Y Sofi Soares, ella es la gerente del proyecto de la Comunidad de Práctica de Adolescentes y su responsabilidad es fortalecer la capacidad de quienes integran la comunidad de práctica para mejorar la implementación de los programas enfocados a las adolescentes y las jóvenes con base en la evidencia. Ella tiene experiencia colaborando con diferentes actores en África del Oeste, Este y Sur, además de Haití en nuestra región y en Líbano y el sureste de Asia. Entonces, bueno, ellos estarán compartiendo su conocimiento con nosotras. El webinario del día de hoy, están ahí también nuestros twitters y nuestra información por si quieren también profundizar y ponerse en contacto. El webinario del día de hoy, como les comentaba, es sobre mapeo social y el principal objetivo que tenemos es destacar en dónde podemos invertir mejor en las adolescentes, cómo podemos llegar a las que realmente lo necesitan. Y con énfasis en el análisis subnacional. Sabemos que en el mundo casi siempre nos quedamos en el espacio nacional y no profundizamos en las especificidades a nivel subnacional para que podamos realmente entender las necesidades y desafíos de las adolescentes en Centroamérica y el Caribe.
También nos vamos a enfocar en la importancia de tener múltiples niveles de información que consideren factores sociales y económicos, pero también cómo se activan de manera temprana para que podamos entenderlo y construir los recursos que las adolescentes necesitan. Nos vamos a centrar en los mapas como herramientas de planeación que nos permiten entender mejor dónde trabajar, con quién y cuándo para tener mejores resultados. Y también, cuando ya hemos seleccionado las áreas de trabajo, tener dos niveles. Uno, entender cuáles son las necesidades y que haya espacios de encuentro entre pares en la comunidad. Y dos, cómo podemos movilizar los recursos comunitarios. Y bueno, finalmente nos vamos a enfocar en un estudio de caso en Guatemala con las mentoras y cuál ha sido el rol que ellas han tenido hasta el momento en la pandemia, en la respuesta al COVID-19. Entonces, le paso la palabra a mis compañeras del Population Council y mucho gusto y bienvenidos. Gracias. Gracias, Eugenia. ¿Qué es la comunidad de enfoques aplicados en niñas adolescentes? Entonces, nos enfocamos en desarrollar la capacidad de las organizaciones para crear cambios basados en evidencia en los puntos críticos geográficos para las adolescentes y mujeres jóvenes. Hacemos esto apoyando a nuestros colegas en el diseño, implementación y evaluación de programas para niñas que se pueden ampliar. Usamos un enfoque de desarrollo de activos para apoyar la creación de programas que brindan a las niñas más necesitadas activos proyectores de salud, económicos, cognitivos y sociales. Y esta es la base de nuestro enfoque de diseño intencional, que guía a las organizaciones a través de un ciclo de colección de información importante sobre la vida de niñas y adolescentes. Entonces, en resumen, trabajamos en dos niveles, fomentando comunidades que funcionan para todos, incluyendo a las niñas y adolescentes. Apoyamos a las organizaciones en visualizar y llegar a segmentos excluidos de niñas y adolescentes, a la vez que se amplía su acceso a recursos comunitarios que existan en la comunidad y para crear recursos donde nunca existen. No voy a leer estos dos niveles ahora mismo, pero pueden verlos aquí. Un nivel se trata de hacer visibles y empoderar a las niñas más excluidas y el otro se trata de mejorar la participación y el compromiso de la comunidad, no solo para su propio beneficio, sino también para el beneficio de la comunidad en total. Ahora, como dije antes, seguimos un modelo de diseño intencional y estos son los 10 pasos básicos de ese modelo. No voy a repasarlos todos ahora, pero quería resaltar el primer paso y el más importante porque es lo que estamos discutiendo hoy. Identificar los lugares con las concentraciones más altas de niñas y mujeres jóvenes off-track. Como discutiremos durante este webinario, este paso es vital para comprender y programar para sus niñas. Ahora le paso la presentación a Eva Roca. Gracias, Sophie. ¿Por qué tenemos todo un webinario acerca de mapas? Los mapas son más que solo una manera de representar un espacio físico en una página. También se puede usar como un instrumento de análisis social y pensamiento crítico de cómo las comunidades son financiadas o no y quién tiene acceso a sus beneficios o no. Cuando se trata de niñas, las cosas que a ellas les importan y afectan su habilidad para prosperar no siempre ha estado en el mapa. Históricamente, ¿quién mapea el área? ¿Quién es lo que representa y cómo? Ha sido una reflexión de poder. Las niñas, especialmente aquellas que son marginalizadas y jóvenes, 10 a 14 años, no han tenido ese poder.
Mapear condiciones sociales y económicas pueden ayudar a mostrar quién está excluido y dónde hay capas múltiples de desinversión para hacer un plan para ayudar a las niñas que lo necesitan más. En términos de planificación para programas, la información de mapear puede ayudar a priorizar dónde trabajar y con quién en épocas donde los recursos son escasos. Se puede usar mapas y ejercicios de mapeo participatorio para aprender dónde y cómo las niñas necesitan ayuda y aprender cuándo intervenir para prevenir los peores resultados para las niñas. Próxima. Y ahora paso a Ángel. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, yo cuando estábamos pensando de qué información trasladarles en este webinario, queríamos no solo ejemplificar la experiencia de cómo en Guatemala llegamos a trabajar específicamente con niñas indígenas rurales, que es un segmento muy específico. Pero para llegar a esa conclusión, pues seguimos un camino desde 2004. Y en este webinario les queremos contar un poco eso, ¿no? En un primer momento, y pues como nosotros lo conceptualizamos, es que hay muy pocos datos. En general, tenemos datos para las adolescentes enmarcados en su vida reproductiva o enfocados desde la maternidad, ¿verdad? Que eso, pues los movimientos de mujeres en la región han sido muy precisos en visibilizar y en decir, necesitamos datos que no solo nos muestren a las niñas que están en la escuela o bien a las niñas en su rol de madre adolescente. El reto que esto trae es que tenemos muy poca información para el grupo de 10 a 14 años, ¿no? Y entonces sabemos que en todo el mundo la inscripción escolar de la niña en contextos difíciles empieza a caer alrededor de la pubertad, ¿no? Y esto esconde que las niñas son de diversos contextos y que las niñas vienen de contextos heterogéneos, como llamamos, ¿no? Es decir, no podemos seguir hablando de bolsones de niñas adolescentes cuando sabemos que hay características particulares que afectan no solo su adolescencia, sino la transición desde la niñez a la pubertad y demás, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva, por favor. La manera en la que empezamos a resolver este problema, si vamos a la siguiente. Gracias. Es tratando de estar lo más cerca de la comunidad posible, ¿verdad? Es decir, uno de los primeros pasos era poder determinar el contexto comunitario de las niñas que enfrentan mayores riesgos viven, ¿no? Y entonces surge este concepto de las niñas que están on track, off track, o en una ruta ideal o fuera de la ruta ideal. Cuando hablamos de una ruta ideal nos referimos a la inscripción escolar, nos referimos a los servicios básicos de salud, nos referimos a la participación comunitaria, es decir, a todos esos, el acceso a los derechos que deberían de estar en su lugar y que por garantía las sociedades deberían ofrecer. Pero las niñas, y en particularmente las niñas más jóvenes, quedan fuera de este plan de escala de la sociedad desde muy temprano. Los mapas, y en particular el esfuerzo de organizaciones como Girls No Prides y otros grupos colectivos, incluso en los diferentes países de mujeres, colectivos de base comunitaria, nos han ayudado a entender que no solo los registros de los centros de salud también pueden funcionar para tener parámetros, sino además a visibilizar y a nombrar el embarazo infantil, las uniones tempranas, como lo que son, ¿no? Una interrupción en las rutas de vida de las niñas. Y lo que nos preocupa en particular con el matrimonio infantil es que en la región de América Latina y el Caribe, como ustedes saben, se estancó la estadística, ¿verdad? Eso quiere decir que hemos visto esfuerzos en otros países para que vaya bajando la prevalencia y en nuestra región pareciera que está estancada, con 25% de las mujeres entre los 20 y los 24 años, reportando que se unieron antes de los 18 años, ¿no? Que por lo general esto es un dato que sabemos de las encuestas nacionales de salud, pero nos preocupa que 4% de estos casos de matrimonio infantil, uniones tempranas, ocurren antes de los 15 años.
Y sabemos que el matrimonio es solo una expresión de las múltiples causas de violencia que pueden estar enfrentando las niñas. Y esos datos no los tenemos, ¿no? Nos preocupa entonces que además, hacia dentro de un país, hay diferentes áreas o focos donde estos problemas ocurren en una prevalencia más alta, ¿no? Y pasamos mucho tiempo sin visibilizar, sin señalar que en estas regiones el problema tiene una dimensión más grande, ¿no? Tratando de entender las causas. Lo que ustedes ven en este mapa es justo eso, ¿no? No solo cómo se colorea según la prevalencia, sino también invita a que las capas más oscuras del mapa podamos hacer un zoom, ¿no? Podamos acercarnos más y tratar de identificar, entonces, hacia adentro de un país, cuáles son las regiones donde el problema es más severo. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Podemos entender, podemos ver que los embarazos en las adolescencias, por lo general se reportan también en las encuestas nacionales, también a mayores de 15 años, también muchas veces en retrospectiva, o bien a nivel de los datos de los centros de salud, ¿no? Del embarazo como tal. En Guatemala, por ejemplo, regiones como Petén, en Honduras, Lempira, Copán, Olancho, en Nicaragua, Río San Juan, ¿verdad? Por ejemplo, y así seguimos, ¿no? Visibilizando que hay ciertas regiones en donde este problema ocurre en una mayor proporción y queremos entender entonces por qué, ¿no? Entonces a partir de ahí surge la idea de cruzar múltiples capas, ¿no? No solo los factores socioeconómicos, que eso lo podemos medir a través de los quintiles, por ejemplo, que es un dato que existe en encuestas nacionales de diferente tipo, no necesariamente solo en los censos. También la educación de las madres, por ejemplo, de estas niñas, ¿verdad? Como para entender la exclusión histórica que enfrentan estas comunidades. Y usando capas, ustedes pueden poner cobertura en educación, cobertura en salud, retrata una figura de exclusión, ¿no? Y muchos de estos hotspots o focos donde la prevalencia del matrimonio infantil es más alta, también son aquellos donde hay menos inversión, es decir, donde también hay más exclusión, ¿no? Entonces ahí tenemos el reto en dos vías. Primero, en atender a los diferentes segmentos de niñas por sus particularidades. Y segundo, tratar de entender los factores que han llevado a que la situación sea así. Uno de estos factores, a la siguiente, por favor, es la violencia. No solo la violencia doméstica, sino la violencia de pareja. Y lo que sabemos también a partir de estudios que se han llevado a cabo en diferentes partes del mundo, es que los matrimonios, las uniones tempranas, no solo son predictores de otros problemas en las, sino que la violencia doméstica en el hogar también puede ser un predictor del matrimonio infantil, ¿no? Entonces, ponerle atención a estos focos nacionales, como en el caso de México, y México ha hecho un muy buen trabajo, justo eso, visibilizando, ¿no? La diferente problemática de la violencia de género, de la violencia en contra de las mujeres y tratando de entender en estados como Morelos, por ejemplo, la problemática, ¿no? No solo desde el ángulo como un problema de salud pública, sino desde el ángulo sociológico también, ¿no? Que es bastante valioso. Entonces, los focos, ¿no? Es una de las primeras ideas que nos permiten entonces ir construyendo capas. Eva. Gracias, Sí, Ángel. La siguiente, por favor. ¿Y la siguiente? La siguiente, por favor. Gracias. No, ¿otro? ¿Hay otro? Con una mapa de escuelas. No. Ok, a ver. Back. Okay. Estoy buscando una mapa de COVID. Ya, eso es. Sí, COVID. Gracias. Gracias. COVID ha destacado realmente las condiciones sociales y económicas que ponen a la gente en diferentes riesgos para malos resultados, como la pobreza y exclusión social.
Es más crítico que nunca en pensar y abordar estos factores sociales y económicos de los malos resultados que las niñas afrontaron y pensar cómo la desventaja y exclusión comienza en una temprana edad. Un ejemplo que está afectando a la juventud a través del mundo es el cierre de las escuelas en relación al COVID. En este mapa, los países rojos han cerrado las escuelas en al menos parte del país, pero muchos de ellos en todo el país. ¿Qué pasa con las niñas cuando se cierren las escuelas? Muchas nunca volverán a las escuelas, especialmente si hay presiones como el dinero o presión a casarse, que ya estaba amenazando su capacidad de quedarse en la escuela. Cerrar las escuelas acelerará el proceso en las niñas que están off track. La siguiente, por favor. Okay. Estamos acostumbrados a examinar a focos geográficos como hotspots de cosas como matrimonios de niñas. Pero mientras estas son importantes, necesitamos mirar más allá para entender los determinantes socioeconómicos para informar nuestra estrategia para trabajar con el segmento afectado de las niñas. Tenemos que pasar más allá de nuestra manera de pensar acerca de los problemas en género único, porque no es así que se presentan en las vidas de las niñas. Es posible encontrar datos de los problemas a nivel casero, como el acceso al agua y sanidad, electricidad y pobreza. Datos disponibles como recursos de MIX y DHS pueden realizar en general dónde estos problemas son más comunes. El estándar doméstico de vida varía a través y dentro de los países. Mapas que usan datos ya disponibles pueden revelar focos geográficos, hotspots. Estas condiciones preexistentes crean un riesgo diferencial a otros malos resultados, particularmente durante una crisis como COVID-19. Las cargas caen desproporcionalmente en las niñas. La siguiente, por favor. En el año 2020, la expansión de emergencias aumentan la presión en comunidades y por extensión a las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. Conflicto, cambio de clima, cambios geológicos y retos de salud están todos interrelacionados y sucediendo al mismo tiempo en un tiempo de crisis, escasez, desplazamiento y estrés. Son todos acelerados. Y las niñas tienen que gestionar esos estreses para el hogar, a veces en formas que las ponen en riesgo adicional, que resulten en, por ejemplo, sexo no deseado o matrimonio infantil, y ciertamente en formas que añaden a sus cargas, hace su modelo de género más rígido y reduce su tiempo para descansar y bienestar. Es crítico mirar a los factores sociales y económicos de los problemas que las niñas afrontaron y cómo la escasez es gestionada, no solo la meta en la que usualmente nos enfocamos, y no en el aislamiento entre ellas. Esto es especialmente... Carol, revíseme porfa que en el... Esto es especialmente necesario si uno se preocupa de las niñas de 10 a 14 años, ya si sus experiencias son invisibles en muchas bases de datos. Veamos algunos de los indicadores que ustedes pueden ver en el mapa. La siguiente, por favor. Okay. Alguna área de interés es con quién viven las niñas. Es una manera de medir el soporte social. Esto varía a través de la región, pero Haití sobresale. En Haití, el 25% de las niñas no viven con ningún padre biológico. Si esta pregunta se trata de vivir con un solo padre, los números serían mayores a través de la región. ¿Qué impacto tiene esto en niñas y adolescentes? La siguiente, por favor. Gracias. Inclusive antes de COVID, había un acceso diferencial a servicios básicos como el agua,
a través de la región. Por ejemplo, en este mapa de Haití, donde el porcentaje de hogares con acceso inadecuado al agua varía entre el 5 a 10% en áreas como Puerto Príncipe, Grand Anse y NIP, hasta el 15 a 30 en sudeste y noreste. Datos deben ser analizados en pequeñas áreas localmente relevantes para desarrollar un programa efectivo y correctamente objetivo. Investigaciones cualitativas nos muestran que las niñas son portadas de agua. Es entonces que cuando los hogares carecen de acceso adecuado al agua, la mayoría de las veces las niñas son mandadas a traer agua para el hogar. Estas jornadas pueden ser peligrosas para ellas. La siguiente, por favor. Gracias. Quiero recalcar que aún con datos del hogar, la experiencia particular de las niñas está ocultada. Este mapa muestra la inseguridad de la comida en Haití usando datos de DHS. A mano izquierda están niñas de 15 a 19 años que estuvieron sin comer el último día, y a mano derecha están mujeres de 40 y 44 años. Ustedes pueden ver que aún dentro de áreas pobres, las niñas son más propensas a estar sin comida que mujeres de mayor edad. Estos casos son de unos años atrás, pero Haití es uno de los 10 países identificados en un reporte reciente de Oxfam como un lugar clave de hambre extrema. En 2019, 3 millones de gente de la población estaba enfrentando una crisis de nivel de hambre. Aún estos números son subestimados. Estos datos nos muestran que el hambre varía a través de todo el país y de con quién uno está dentro del hogar, un adulto o una niña adolescente, determina el acceso a la comida. El DHS no nos da los datos de niñas de 10 a 14 años, pero casi siempre las niñas son las últimas en comer y reciben lo menos en la familia, enfrentando inseguridad en la comida más rápido en una crisis. Una crisis de hambre ya estaba creciendo antes de COVID y ahora se está volviendo más severa y afectando nuevas áreas. Inseguridad de comida puede volverse hambre profunda rápidamente en una situación de cierre de emergencia o cuando el suministro de comida es interrumpido. Escasez de comida tiene una clara relación a matrimonios infantiles en muchos de los casos. Definitivamente no solo en Haití. La siguiente, por favor. Similarmente, veamos a la electricidad. Este es el porcentaje de hogares con electricidad. Hay mucha variación entre los países. Por ejemplo, en la región Atlántico Sur, en Nicaragua, solo el 40% de los hogares tienen acceso a electricidad. En Haití es peor todavía, con solo menos de 20% con acceso a electricidad en áreas del noroeste y sudoeste. Para aquellos sin acceso, ¿quiénes son afectados por la escasez? ¿Cuáles son algunas de las implicaciones para las niñas? Algunas que me vienen a la mente son la ausencia de luz durante la noche, inhabilidad para estudiar, tener que viajar para cargar un teléfono celular. Estoy segura que hay otras implicaciones que ustedes pueden pensar en los lugares donde viven y donde trabajan. La siguiente, por favor. Otra vez podemos ver cuando se trata de pobreza a nivel hogareño. Muchas de las mismas áreas se muestran como focos geográficos. Y esta medida de nivel hogareño no necesariamente refleja cómo los recursos son compartidos dentro del hogar. Pero mapas como este, que nos muestran escaseces económicos que han existido antes de COVID,
pueden ayudar a llegar a lugares claves para encontrar niñas para un programa. La siguiente, por favor. Finalmente, este mapa muestra la relación entre hogares pobres y embarazo adolescente. Áreas en color café tienen una mayor proporción de adolescentes maternos y color anaranjado tiene menos pobreza pero mayor cantidad de adolescentes maternos. Por supuesto que esta superposición no es perfecta y mapas son correlaciones, pero pueden ayudar con identificación de zonas de focos donde invertimos menos en niñas de 10 a 14 años. Ahora la paso a Sophie. Gracias, Eva. Ok, entonces los mapas pueden convertirse en herramientas útiles para planear los programas, dónde trabajar, con quién, cuándo y sabiendo quién se incluye en los programas. Después de encontrar las áreas de alta necesidad con respecto a los programas para las niñas, los mapas pueden ayudar a identificar quién ya está trabajando en esas áreas, si hay alguien. Pueden ver el tamaño de los segmentos excluidos de niñas y pueden determinar si los trabajadores están alcanzando los segmentos de niñas cuya participación es los más crítica, así ayudando con la planificación de acción coordinada. En este mapa tenemos un ejemplo de donde se implementó la lista de niñas o Girl Roster en Haití. En este caso, la red de niñas adolescentes haitianas utilizó el Girl Roster en varias comunidades en base a la mayor necesidad. Primero, en el epicentro del terremoto, donde se puede ver la mayor cantidad de estrellas, y luego donde hubo una mayor escasez y estrés en el oeste. ¿Qué es el Girl Roster o lista de niñas? Girl Roster es una herramienta útil para mapear que permite una visión de los segmentos de las niñas en una comunidad. Con un simple cuestionario, el personal del programa puede recopilar información básica sobre las niñas, su edad, estado de escolaridad, estado civil, maternidad y forma de vida, como si viven con sus padres o no. Usando estas características, puede agrupar a las niñas en segmentos similares para la intervención. ¿Por qué estas características? Porque si estos derechos básicos o promesas no se cumplen, las niñas ya están en riesgo y off track. Aquí se muestran algunos ejemplos de los tipos de segmentos que puede encontrar. En este ejemplo de Líbano, la herramienta se utilizó en comunidades de refugiados sirios. Las marcas rojas muestran las niñas en la comunidad. Las marcas azules muestran las niñas que en realidad están en un programa. Como puede ver, hay una baja proporción de niñas en el programa, pero hay muchas que lo necesitan. Mapas como estos pueden ayudar a las organizaciones a saber dónde deben enfocar sus esfuerzos para encontrar a las niñas que ganarían más al participar en un programa. Eva. Gracias, Sophie. Entiendo las comunidades y cómo las niñas son incluidas o excluidas de los recursos es más importante que nunca, ya que la pandemia por la COVID-19 implica confinamiento. La próxima, por favor. Esta ilustración nos muestra un ejemplo de quién típicamente tiene acceso a lo que existe en la comunidad. Por ejemplo, niños y jóvenes usualmente podrán tener acceso a todo en su comunidad. Niñas adolescentes de mayores recursos y mujeres jóvenes tendrán menos acceso, pero podrán tener acceso a algunos de los recursos, como asistir a la escuela o a veces a un centro de salud.
Las niñas adolescentes y mujeres jóvenes más excluidas son cortadas completamente de los recursos en la comunidad, no por zonas geográficas, pero por procesos sociales y económicos. La siguiente, por favor. Gracias. Aún en las comunidades más pobres existe la posibilidad de muchos recursos, como programas de seguridad de comida, escuelas, programas de ahorro, centros de salud, pero el acceso no es equitativo y típicamente aquellos más necesitados, como niñas adolescentes, son excluidos en efecto. Proximidad física no significa acceso parejo. Un escaneo de los recursos en la comunidad pueden ayudarte a entender qué recursos son disponibles en una comunidad. Por ejemplo, este mapa de un pueblo remoto en Haití. La siguiente. Superponiendo el escaseo de los recursos en la comunidad con Girl Roster, una herramienta de mapeo de niñas, nos muestra dónde las concentraciones de diferentes segmentos de las niñas viven en relación a los recursos en su comunidad. Puede revelar que algunos de los segmentos de niñas viven lejos de los recursos de que ellas deberían tener acceso fácil, o que algunas comunidades carecen de importantes recursos totalmente. Este mapa combina los resultados de Girl Roster, hogares que tienen a una niña de 10 a 14 años fuera de la escuela, puntos rojos, o a niñas de 10 a 14 años que asisten a la escuela, puntos azul, superpuestos con el lugar de significantes recursos comunitarios, puntos verdes, como una corte, tribunal, iglesia, área para recoger madera, etc. La siguiente. Es más fácil que nunca hacer mapas digitales, pero mapas de marcadores y papel pueden ser usados también. Este mapa muestra los resultados de un ejercicio que fue hecho con niñas indígenas en los Estados Unidos. Mapearon sus comunidades y hablaron acerca de seguridad de cada lugar para las niñas. Los mapas nos pueden mostrar no solamente lugares donde las niñas deberían tener acceso, donde su exclusión es consecuencial, pero también lugares donde les llama la atención para ir que serían peligrosos para ellas. Proximidad física no es suficiente para entender el acceso de las niñas a un recurso. Mapa centrado en niñas que desata discusión puede aclarar estos mapas. Mapeo permite a los programas a poner planes base en las realidades de las niñas y crear planes para seguirles localmente. I can't see the presentation. Can everyone else see it? No puedo verlo. Sí, podemos verlo. Está. Okay. Yo, bueno, okay. La próxima, entonces. Okay. ¿Cuándo se tiene que intervenir? Antes de que los problemas se originen. El ambiente de las niñas se reduce dramáticamente, tanto en lo físico y en términos de las opciones de la vida, en la pubertad en muchos lugares. Estos mapas de Sudáfrica muestran un ejemplo de un ejercicio de mapeo participatorio. Preguntaron a niñas de diferentes edades que muestran en el mapa hasta dónde se las dejaba ir. Ustedes pueden ver que en los dos mapas el acceso de las niñas a su comunidad se reduce dramáticamente entre 5º grado y 8º grado, un periodo crítico durante los primeros años de la adolescencia. Esto hace a su ambiente más pequeño y reduce su acceso a oportunidades y desarrollamiento de habilidades. Refuerza la idea de cuándo comenzar programas para las niñas antes de que cosas malas comienzan a suceder y sus mundos se vuelven más pequeños. La siguiente.
niñas, aun aquellas tan jóvenes como 10 a 14 años, manejan el acceso a recursos básicos para tanto como para los dependientes más viejos, como para los más jóvenes en el hogar. Se vuelve extremadamente consecuencial cuando las niñas son excluidas de estos recursos y tener derecho puede existir en su ambiente inmediato. El papel de la comunidad se cubre en la publicación destacada aquí. Ahora la paso a Ángel para que él hable de este estudio de un caso de Guatemala. Gracias. Bueno, pues hasta este punto ya sabemos que desde la perspectiva del análisis secundario o del metaanálisis siempre es útil cruzar diferentes datos disponibles en las encuestas nacionales, superponer diferentes capas y a partir de ahí visibilizar los problemas que enfrentan las adolescentes, ¿no? Ese es un primer mensaje. Un segundo mensaje es dividir los segmentos 10 a 14 años, 15 a 19 años, porque por lo general vamos a tener más información para el grupo de 15 a 19. Y uno de los elementos importantes es que estas herramientas de análisis secundario se tomen como eso, ¿no? Muchas veces vamos a tener también que ir al contexto comunitario donde se van a implementar los programas y a partir de ahí recolectar algún tipo de mapeo, como es el caso del listado de niñas, el mapeo de niñas, o esta herramienta del Girl Roster que nos acaban de platicar. Y eso nos da el concepto de cuál es la comunidad que está al alcance de las niñas, en qué comunidad se mueven las niñas, ¿no? Y lo que sabemos a partir de los datos que les acababan de presentar es que la vida de las niñas en contextos más difíciles como las áreas rurales remotas, que en Guatemala se superpone área rural remota, comunidades indígenas, con la situación de las niñas, y de eso es lo que les quiero hablar, ¿no? Abriendo oportunidades. Es un programa diseñado específicamente para niñas indígenas del área rural, y les voy a contar por qué es que trabajamos específicamente con este segmento. Sofi, por favor. En Guatemala, los datos que tenemos están disponibles para adolescentes de 15 a 19 años a nivel nacional, que es lo que ustedes ven del lado izquierdo. Datos que se construyen a partir de la encuesta nacional de salud materno-infantil o las encuestas nacionales también de población y salud, por ejemplo, de demografía y salud, que existen para diferentes países. Y entonces a partir de estos datos podíamos saber que se empezaba a mostrar un patrón, ¿no? Donde los embarazos en adolescentes y también lo que hoy entendemos por matrimonio infantil y uniones tempranas, ocurría más no solo en comunidades remotas, sino también en departamentos con una mayor proporción de pueblos indígenas. En el mapa del lado derecho vemos lo que se genera a partir de los registros de los centros de salud, ¿no? Que son el caso de las adolescentes que han tenido un parto antes de los 18 años. Y esta información está disponible por el cabildeo de la sociedad civil, por la incidencia de la sociedad civil. Entonces, los datos, el mensaje acá es que los datos no existen a nivel secundario, existen a nivel nacional, pero siempre se ayudan de algún tipo de matiz, ¿no? Y ese matiz, por lo general, proviene de otras fuentes, ¿no? Entonces, a partir de cruzar estos diferentes datos, es que uno aterriza en estos focos geográficos, como le llamamos. En el círculo del lado derecho, en el mapa de Guatemala, ustedes van a ver a Alta Verapaz, que es a quien me voy a referir en esta presentación. Entonces, a partir del ejercicio de mapeo en Guatemala, pudimos identificar que no solo había regiones donde el problema es sistemático, sino también donde se cruza con no solo el legado de la guerra, porque es una sociedad post-conflicto. En muchas de estas comunidades, el cinturón que ustedes ven en la parte del noroccidente del país, donde por lo general han estado los pueblos indígenas históricamente, también fue una de las regiones más afectadas por la guerra. Y también es una de las regiones más afectadas por problemas como la inseguridad alimentaria. La siguiente, Sofi. A partir de aquí, y este mapa les muestra que la diversidad cultural del país, ¿no? En el caso de la población indígena,
cerca de la mitad de la población se autoidentifica como parte de algún pueblo indígena en Guatemala, ¿no? Y desde el 2005, que son los datos que vemos acá, que fueron los que en su momento informaron también nuestro análisis, veíamos que la desigualdad, la exclusión de los pueblos indígenas también tenía manifestaciones en los problemas que afectan a las niñas. En este caso, en el lado izquierdo tenemos el mapa de la vulnerabilidad nutricional, en el lado derecho el de la diversidad de los idiomas, y como ustedes pueden ver, donde hay más diversidad de pueblos indígenas es también donde están los problemas más severos. Eso es cierto, no solo para nutrición, sino para cualquier otro tipo de indicador que hoy ayuda a las niñas en mantenerse en una mejor ruta de vida, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente, Sofi. A partir de este cruce inicial, ¿no? Lo que seguía era tratar de entonces entender las interrelaciones o las intersecciones en la vida de las niñas. En Guatemala, la brecha de pobreza nunca se ha cerrado en favor de los pueblos indígenas. Es decir, si comparamos la situación de las niñas indígenas en comunidades rurales, nunca van a alcanzar las tasas de inscripción de los niños no indígenas en contextos urbanos. Esta brecha de desinversión es la que a nosotros nos interesa atender, ¿no? Y en particular buscar cuál es la expresión más grave, digamos, de desinversión, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hicimos un análisis secundario de la encuesta nacional de medios de vida, ¿verdad? Que se recolecta en paralelo a la encuesta nacional de salud materno-infantil en Guatemala. Y a partir de ahí veíamos que la interrelación de ser niña indígena en comunidad rural exponía a las niñas a un mayor riesgo de deserción alrededor de los 12 años, ¿no? Eso fue en 2005. La tendencia, aunque ha mejorado por un par de años, se mantiene. Las niñas y las adolescentes alrededor de los 15 años, por lo menos en un 60% van a estar afuera de la escuela, a partir de los datos que podemos conocer. ¿Cómo nos dimos cuenta de esto? A través de un ejercicio de cobertura. Fuimos a los centros de salud, fuimos a las escuelas a preguntar quién está inscrito, quién recibe estos servicios, y a partir de ahí determinamos que eran principalmente para hombres jóvenes que vivían en comunidades pues, con más acceso, con más movilidad. Y las niñas indígenas vivían en el margen doméstico, ¿no? Es decir, tenían muy poco espacio afuera del hogar. Si vamos a la siguiente diapositiva, Sofi, a partir de este momento empezamos a mostrar esta curva, esta gráfica a los tomadores de decisiones, ¿no? Esto visibiliza el segmento y la situación de la que estamos hablando. Adolescentes de 15 a 19 años es clave atender, pero tenemos el enfoque que las encontramos en los datos de embarazos y de maternidad, ¿no? Entonces es la adolescente en su rol de madre y no necesariamente las niñas en su rol en su capacidad de desarrollo personal y de acceso a derechos, ¿no? Entonces, para nosotros, invertir en grupos para adolescentes nada más mayores de 15 años es ya demasiado tarde. Por eso decimos que queremos invertir adelante de la curva. Eso quiere decir antes que la curva empiece a caer alrededor de los 12 años. Por eso es que el grupo de 10 a 14 se volvió en una prioridad y empezamos a matizarlo con ejercicios de censo comunitario. Entonces, desde el día 1, abriendo oportunidades, que es este programa, si vamos a la siguiente diapositiva, Sofi, se ha enfocado en atender las áreas del país en donde la educación de las niñas en el nivel medio y superior, digamos, más allá de los 12 años, es un reto, ¿no? Y que si ustedes ven y han visto los mapas en cuanto a la visualización, y ese es un elemento importante, visibilizar y colorear como un problema severo estos problemas en el mapa es un primer paso. Y eso es algo que pocos gobiernos hacen, ¿no? A partir de este análisis de la inscripción de las niñas y niños, ¿verdad? No solo identificamos la brecha, sino decidimos cuál iba a ser el foco geográfico. Entonces, además de mantenernos con el segmento de niñas indígenas rurales, decidimos la focalización territorial, ¿no? En todos estos territorios, en la mayoría de territorios donde pues la mayoría de población es indígena, donde además la inscripción escolar es un reto, sabemos que vamos a encontrar una situación difícil para las adolescentes.
Pero en el caso de Alta Verapaz, queríamos demostrar que era posible implementar un enfoque de clúster, ¿no? O de saturación, por decirlo de alguna forma. Es decir, ¿qué pasa si vamos a un distrito donde la interrelación de problemas es grave y tratamos de trabajar con por lo menos el 35% de las niñas del municipio? Era un plan ambicioso que empezó en 2013, apoyado por diferentes socios, socias, incluidos UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que implicó alianzas con el gobierno local, ¿no? Y lo más importante, si vamos a la siguiente diapositiva, Sofi, requería un modelo en donde la mentoría o la participación de mujeres jóvenes de la localidad iba a ser clara, ¿no? Entonces, una vez en el lugar correcto, que es lo que nos han estado compartiendo nuestras colegas Sofi y Eva, ¿no? Llegamos al lugar, una vez en el lugar donde sabemos que la mayoría de niñas va a tener un problema, entonces diseñamos estas herramientas de implementación. Pudimos ver que adentro de las comunidades también había patrones de desigualdad, ¿verdad? Es decir, y este es el concepto de las niñas que viven mejor, ¿verdad? Que no es por desmeritar que no necesiten los servicios, sino es por visibilizar que hacia adentro de una comunidad, una vez estamos en un foco territorial, todavía tenemos que asegurar